Bien, mis hermanos, quiero que me acompañen en sus Biblias a la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 1 al 17, por favor. No vamos a predicar todo este texto, solamente versículo 15 al 17, pero para poder saber de qué está tratando, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Efesios 5, 1 al 17. Amén, ¿ya estamos ahí? ¿Sí? Bien. La palabra del Señor, santa e inspirada por su Espíritu, dice de la siguiente manera: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y alumbrará Cristo. Y aquí viene nuestro texto. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Hasta ahí nuestro texto. He titulado al sermón de esta mañana: Los días son malos. Los días son malos. Hay una película protagonizada por el famoso actor Clint Eastwood. Tal vez algunos lo conozcan, tal vez no por el nombre, pero cuando la vean, sepan quién es. Es una película que se titula La Mula, que les recomiendo ver. Y en el tráiler, no voy a decir de qué se trata la película, pero en el tráiler de la película dice lo siguiente: la familia es lo más importante, no hagas lo que yo hice. Yo puse el trabajo primero antes que mi familia. Pensé que era más importante ser alguien afuera que el fracaso que era en mi propia casa. Fui un pésimo padre, fui un pésimo esposo, desperdicié mi oportunidad y no merecía perdón. Esta es la última vez, lo juro, es la última vez. Pude comprar muchas cosas, pero nunca pude comprar más tiempo. Por si sirve de algo, lo lamento mucho. Me llamaron la atención estas palabras, porque el protagonista es un hombre de avanzada edad, de muy avanzada edad. Y dice estas frases que dicen: pude comprar lo que sea, pero no pude comprar más tiempo. Así que me llamó la atención esta frase y quise traerla esta mañana por fin de año. No podemos comprar más tiempo. El tiempo pasa y no te pide permiso
para andar. A fin de año todos contamos algo. Tal vez algunos cuenten muchos logros de este año, fracasos, pérdidas, fotos, deudas, recuerdos, pero casi nadie te cuenta lo único que realmente se fue sin pedir permiso, que es el tiempo. El tiempo no te pide permiso, los días pasan y no te piden permiso para pasar. El tiempo es el único recurso que Dios nos da sin opción de devolución. No se guarda. No puedes guardar el tiempo. Puedes guardar un reloj, pero seguirá andando. No puedes recuperarlo. Tampoco puedes llegar a negociar el tiempo. Así que Pablo no escribe esto a inconversos, sino a creyentes. Gente que ama a Dios, pero puede estar despierta espiritualmente y dormir en la vida y desperdiciar el tiempo. Este es el último culto del fin de año. Sabemos que el tiempo es algo que nos gobierna solamente a nosotros. A Dios no le gobierna el tiempo, pero el Señor ha puesto el tiempo sobre nosotros para medir. Pero Él nos ha dado este valioso recurso, que es el tiempo, para que tú tomes esa oportunidad y la uses de buena manera. El día de ayer ya es historia. No puedes, por más que ores y ores y ores, que el Señor te vuelva a poner otra vez en el pasado y rectifiques tu error. No se puede. Y de esto justamente es lo que está hablando el apóstol Pablo. ¿Cuál es el contexto general del libro? Bueno, Pablo, el apóstol, está escribiendo desde la prisión. Es el año 60 a 62 después de Cristo. Lo más probable y aceptado por todos los historiadores es que Pablo está escribiendo desde una cárcel, desde una prisión. No escribe cómodo. ¿Quién escribe cómodo desde una prisión? Bueno, hoy están en celdas y tienen por lo menos permiso para salir a un lugar, a una biblioteca, a un escritorio y escribir. En ese tiempo no había eso. Pablo, lo más probable es que estaba encadenado. Estaba en una cisterna, fría, húmeda. Probablemente el agua le tocaba los pies, eso pone en Filipenses. Así que podemos aducir de que Pablo incluso estaba enfermando. Y ahí, desde ese lugar, Pablo siente la necesidad de escribir a los creyentes que están en Éfeso. Y probablemente no solamente a ellos, sino a otras iglesias de Asia Menor. ¿Pero qué era Éfeso? ¿Qué ciudad era Éfeso? Éfeso era un gran centro comercial y un centro religioso de aquella época. Era uno de los centros idolátricos más grandes. Éfeso era un lugar saturado de inmoralidad sexual, saturado de magia, de filosofía pagana y mucho poder económico. ¿Les gusta la historia? Porque quiero contarles la historia de Éfeso. Porque sin saber lo que vamos a ver más adelante, no podemos entender la carta a los Efesios. Así que para entender la carta que escribe Pablo es necesario conocer a quién les escribe. Y en este caso en particular existe algo que llama mucho la atención en esta carta. Y es el nombre de una diosa llamada Artemisa. Ahora, Artemisa no aparece en Efesios, sino aparece en el libro de los Hechos, capítulo 19. Pero ¿quién o qué es Artemisa? En la mitología griega, Artemisa era una diosa de la casa, de la naturaleza y de la virginidad. Pero en Éfeso
no era solamente Artemisa. Artemisa ya tuvo un apellido y se la llamó Artemisa Efesia. ¿Por qué? Porque esta diosa cambió en Éfeso. Obviamente, por la mente de quienes la adoraban, Artemisa cambió. Era una versión sincretizada, es decir, era una mezcla de mitología griega con cultos locales orientales y formada a conveniencia de la gente. Esta Artemisa no era una cazadora esbelta. Si tú buscas en internet y pones Artemisa, te va a salir un monumento grande lleno de muchas protuberancias en el pecho. Muchas protuberancias. Esas protuberancias son senos que simbolizan la fertilidad, la abundancia y el poder cósmico. Esta es una famosa estatua efesia. Creo que está cerrado afuera. Tradicionalmente es interpretada como pechos, con muchos pechos que simbolizan la fertilidad. Así que el mensaje es claro para Éfeso, y Artemisa simboliza la vida, la prosperidad, la protección y la sexualidad sagrada, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Pero no solamente ahí. Éfeso tenía un templo, el templo de Artemisa. El templo de Artemisa. Este templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imagínense ustedes cómo era. No solamente era un templo, sino también funcionaba como un banco. Atraía peregrinos, atraía comerciantes, atraía artesanos y movía enormes cantidades de dinero. Cuestionar a Artemisa en ese tiempo era amenazar la economía de la ciudad. Bien, hasta ahí, ¿quién era Artemisa? Creo que está claro, ¿no es cierto? No quiero ahondar más en los cultos y esas cosas. Creo que es lo suficiente que hemos hablado para poder entender. Ahora, Artemisa entra en la historia bíblica en Hechos capítulo 19. Y Pablo está predicando en Éfeso. Sí, en Hechos 19. Pablo está predicando. De repente sucede algo increíble mientras Pablo predica. Tomen en cuenta que Éfeso es idolatría, está la diosa y todo lo que acabamos de hablar. Pablo entra a la ciudad, predica y sucede algo increíble. Personas idólatras se convierten en ese momento y rechazan a Artemisa. Otras dejaron la magia y otras dejaron la idolatría. Pero alguien se empezó a preocupar, y eran los artesanos que fabricaban ídolos. Así que en la historia de repente aparece Demetrio, un hombre, un platero, le llama la Biblia, que levanta a todo el pueblo y dice: esto no puede ser, gritemos, protestemos. Y empiezan a gritar y a gritar por horas y por horas. Grande es Artemisa de los Efesios. Y gritan, grande es Artemisa de los Efesios. Ahora, este grito no es devoción a Artemisa. Este grito era miedo. Miedo de perder la identidad, miedo de perder dinero, miedo de perder el poder. Aparte de eso, a Artemisa les convenía mucho a los efesios, porque esta diosa les daba, por así decirlo, o les ofrecía una espiritualidad sin arrepentimiento. Ellos podían ser espirituales, adorar a una diosa y no arrepentirse. Ofrecía una religión que celebraba el cuerpo.
Prometía prosperidad y prometía también protección. Por eso Pablo insiste desde el versículo 1 desde el capítulo 5, dice: no andemos como los gentiles, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, aprovecha bien el tiempo. Ahora se entiende un poco mejor las palabras de Pablo. Y Pablo dice en nuestro texto: los días son malos. Los días son malos. Ahora, Pablo no está hablando en abstracto, no está diciendo como que este mundo es malo, los días pasan. No, él no está hablando de esa manera. Él habla de idolatría, de inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque vivir sabiamente en Éfeso era casi imposible, mis hermanos. ¿Qué significaba ser creyente en Éfeso en el año 60 al 62 después de Cristo? Significaba renunciar a Artemisa principalmente. Con eso perdías tu estatus, caminabas contra la corriente y perdías oportunidades laborales. Perdías incluso la familia. Por eso el llamado de Pablo es: entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que hasta aquí yo puedo concluir en algo. Artemisa prometía vida, pero no podía vencer la muerte. Prometía fertilidad, pero no podía regenerar el corazón. Prometía protección, pero no podía salvar el alma. Efesios no se entiende sin Artemisa. Y Artemisa se derrumba por completo cuando Pablo escribe la carta a los Efesios. Así que esta historia es antigua, mis hermanos, pero el mecanismo es moderno. Esta historia parece que sucedió hace muchos años, pero sigue sucediendo hoy. La idolatría sigue usando el mismo disfraz. En ese tiempo era una diosa con protuberancias en su pecho. Hoy tal vez es el internet, la pornografía, la ropa, tu cuerpo, tus bienes, tu trabajo. El mecanismo es el mismo. Así que Pablo desde el versículo 1 viene diciendo: sed imitadores de Dios, andad en amor. Versículo 9 creo que es, dice: andad como hijos de luz. Y ahora en el versículo 15 cambia el verbo emocional por uno cognitivo y dice: mirad con diligencia. Es que Pablo llega después de mencionar un montón de pecados y de decir que aquellos que practican esos pecados no heredarán el reino de los cielos, y luego pisa el freno a raya y dice: piensen cómo están viviendo. Y ese es el mensaje de hoy, mis hermanos. Piensen cómo estamos viviendo. Así que vamos a entrar verso a verso, palabra por palabra. Versículo 15 al 17, es cortico, mis hermanos. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Hasta ahí. Mirad es un imperativo. No es una sugerencia, es un mandato y es presente continuo. No puedes mirar hoy y mañana dejar de hacerlo. No, tú tienes que mirar continuamente. Mirar continuamente. ¿Qué tienes que mirar? ¿O cómo tienes que mirar? Tienes que mirar con diligencia. ¿Qué es diligencia? Es decir, con exactitud, con extremo cuidado. ¿Cómo andéis? Debes mirar con extremo cuidado cómo vas a andar. El andar en Pablo es un estilo de vida continuo. Es decir, ¿se acuerdan cuando Pablo dijo: así sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios? ¿No es cierto? Voy a hacer un paréntesis para explicar esto.
puedes comer o beber para la gloria de Dios? Porque si te pones a pensar, suena bonito. Pero ¿cómo lo haces? Tú te sientas en la mesa a tomar un café. Y se sienta tu esposa, tus hijos o tu familia y estás comiendo. ¿Comiendo para la gloria de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Mira, tú te puedes sentar a comer un café con pan y como tema de conversa, hablar mal de la vecina o del vecino. Y estás conversando y dices, ¿supiste lo que pasó? O puedes estar tomando café con pan y hablando a tu hijo y reclamándole cosas. Y amargarte la comida. O puedes tomar el mismo café con el mismo pan, algunos 2, 3 panes. Hablando de cosas que edifican. No regañando, sino tal vez aconsejando por medio de la palabra a tus hijos. O hablando algo que edifique el hogar. Eso es comer o beber para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo lo que quería es que nuestros pasos que demos sean calculados. Todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo, esté fríamente calculado. Y eso es lo que Pablo dice aquí con la palabra diligencia. No dice, miren a dónde van, sino miren cómo están caminando. Porque yo puedo llegar a Quito, si me voy por el Capote, por la Estrellita, luego me meto a Cayambe, a la ciudad, luego me paso por otros pueblitos y llegar a Quito y demorarme 10 horas en llegar. Ese es el camino que yo escogí. O puedo irme por la carretera normal y llegar en 4 horas. Pero Pablo lo que está diciendo es miren sus pasos. No es que el fin justifica los medios. No, miren sus pasos. Miren sus pasos. Porque si somos creyentes sabemos a dónde vamos. Entonces ese no es lo que está tratando Pablo. Está tratando nuestros pasos. El cristianismo no es solamente el destino, es el trayecto. Angosta es la puerta y angosto es ¿qué? El camino. Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Este versículo tiene 3 ejes, digámosle así. 3 ejes. El primero, mirad con diligencia. Segundo, andar. Y después un contraste entre necios y sabios. Mirad con diligencia. Es una atención espiritual. Vigilancia constante. Y la Biblia repite esta idea muchas veces. Muchas veces. Como examinar, como ser diligente, como una verdadera guerra espiritual. Por ejemplo, Proverbios capítulo 4, versículo 26, dice de la siguiente manera. Yo les voy a leer. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Repito, examina la senda de tus pies y solamente el camino de tu hogar sea recto. No, ¿no es cierto? Y solamente el camino de tu trabajo sea recto. Mira, tú puedes ser el mejor en lo que haces, el mejor en tu profesión, el mejor en tu trabajo y ser un desastre en la casa. Eso es lo que leímos es lo que a mí me impactó de esa película. Examinar, que es mirar con intención, no vivir distraído. Es pararse y detenerse a pensar, a ver dónde pongo el pie para seguir caminando.
La misma idea está en el versículo 15. Otro ejemplo, Salmo 119, versículo 59. Dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Diligencia, consideré mis caminos. El examinar. Mira, este salmo, este versículo 59, nos trae algo especial. Escucha, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? A ver, ¿quién me dice algo? De un camino pecaminoso, está hablando de la diligencia, de examinar sus pasos, ¿de qué más? Hay algo importante de lo que está hablando, y es del arrepentimiento. Escucha, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. ¿Por qué? Porque cuando tú eres diligente, tú puedes examinarte e innegablemente vas a llegar al arrepentimiento. Porque el arrepentimiento empieza con reflexión, cuando tú conoces lo que estás haciendo, cuando tú te examinas conforme a la palabra de Dios y analizas por dónde estabas caminando. Me he arrepentido y he vuelto a los caminos porque yo estaba caminando por un lugar donde no era. Y volví mis pies tras tus huellas. El segundo eje es cómo andéis. El andar como estilo de vida continuo. En la Biblia, andar no es pasos aislados, es una trayectoria continua y larga. Y te traigo ejemplos bíblicos. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Este texto es muy hermoso y dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Te pregunto, porque somos creyentes, ¿no es cierto? Debemos saber esto. ¿Qué pide Jehová de ti? Que vengas con un cheque de $500, de $1,000, de $2,000. ¿Eso te pide? Absurdo. ¿Qué te pide? Que andéis humildemente con tu Dios. Eso dice Miqueas. ¿Y qué pide Jehová de ti? Sino que andéis humildemente con tu Dios. Porque es un camino, mis hermanos, es un trayecto. La fe no es creer que los problemas desaparecerán porque lo estoy proclamando con mi boca, porque lo estoy declarando. Y lo declaro, y lo declaro, y lo declaro. Y declaro esto hasta que se cumpla. No, mis hermanos. Esa no es fe. El Señor nos llama a caminar y a estar firmes en el camino y en ese camino creer que Él nos sostiene. Otro ejemplo, Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tu camino. Piensa en tu trayecto, mi hermano. Piensa en cómo has llegado hasta este día. 3 días para que se acabe el año. Piensa en enero 1 de este año. ¿Por dónde has caminado? ¿Cuál ha sido tu trayecto? Porque tu camino va a demostrar quién gobierna tu vida. ¿Cuál es tu andar? Porque tus pasos van a demostrar quién gobierna tu vida. Y el tercer eje, no como necios, sino como sabios. Aquí hay un contraste, ¿no es cierto? Y Pablo pisa un terreno veterotestamentario, es decir, él se va al Antiguo Testamento y utiliza este contraste que se encuentra en el Antiguo Testamento. Comparar a los necios con los sabios. Por ejemplo, Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Un texto que lo conocemos de memoria. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sin temor de Dios
mi hermano, mi hermana, escuche bien. Sin temor de Dios, todo saber es necedad del corazón humano. En otras palabras, si tú no tienes temor a Dios, todo tu conocimiento en tu mente es orgullo, es vanidad. Mira, tú puedes saber de Dios mucho, pero no conocer a Dios. ¿No es cierto? Otro ejemplo, Proverbios 14, versículo 8. Y este texto es muy propicio para nuestro tiempo. Dice, la ciencia del prudente está ¿en qué? A ver, pensemos. La ciencia del prudente. Ciencia está hablando de conocimiento terrenal, ¿no es cierto? De ciencia. La ciencia del prudente está ¿en qué? En meterte a estudiar las maestrías que más puedas. Que no está mal, ¿no? En leerte los libros que más puedas, que tampoco está mal. Pero ¿cuál es la ciencia del prudente? La ciencia del prudente está en entender su camino. Apréndete este texto de memoria. Proverbios 14, 8. La ciencia del prudente está en entender su camino. ¿Cuál es tu camino? No, mi camino es levantarme temprano, alistarme, salir al trabajo, ser lo mejor que puedo ser y hasta ahí. No, el trabajo es un medio que Dios te ha dado para que sostengas tu hogar, pero no es el fin. Pablo dijo que yo prosigo a la meta, viendo ese galardón, viendo ese supremo llamado, que es Cristo Jesús. Hacia allá caminamos. El sabio entiende cómo vive, no solamente lo que cree. Puedo ser inteligente, puedo conocer mi materia y tener un hogar destruido, pasiones pecaminosas. A eso la Biblia le llama necedad. Ahí está el contraste, no como necios, sino como sabios. Pero el conocimiento del prudente está en entender su camino. Ahora, Pablo no está pidiendo algo imposible. Porque alguien puede decir, pastor, hasta aquí lo tengo claro, pero ¿qué camino debo seguir? ¿Cuáles son los pasos que debo andar? ¿O cómo puedo enmendar mis pasos? Pablo hace este llamado porque Cristo ya nos dio una nueva vida. Y la respuesta a esas preguntas está en la Escritura. Te voy a leer. Juan capítulo 8, versículo 12. Son palabras del Señor Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Escuchaste eso? ¿Qué camino debes andar? Por el camino que anduvo Él. El que me sigue no andará en tinieblas. Jesús ha dejado sus huellas en la arena y el viento no las ha tapado. Nos ha dejado una señal por donde debemos caminar. Ese es nuestro trayecto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 17, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, ¿santos es sin pecado? Esa palabra santo, sin pecado, aplica únicamente para Dios. La palabra santo es apartado, separado. Entonces, como aquel que llamó es santo, Él está apartado de todo pecado,
así también ustedes apártense de todo. Sean solamente para Dios en toda vuestra manera de vivir. Porque Pablo sabía que nosotros podemos ser doble vida. Ser unos afuera. Afuera yo soy el amable, yo soy el generoso, yo soy el bondadoso, yo soy el risitas, el jijí, el jajá. Pero en la casa, ¿no es cierto? Efesios 5:17 no nos pregunta si creemos, nos pregunta cómo estamos caminando, porque en la Biblia creer siempre termina en seguir caminando. Versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días son malos. Ahora, vamos a ir por partes. Y no quiero ir con la palabra aprovechando, sino que me voy a saltar y luego a regresar. La palabra tiempo. ¿Cuál es la palabra original de tiempo? Hay dos tiempos, ¿no es cierto?, en la Biblia, que es Cronos y Kairos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la palabra Kairos? A ver, empecemos con otro. ¿Cuál es la palabra Cronos? De ahí sale la palabra cronómetro, cronógrafo, cronometría. Bueno, todos los cronos que usted pueda conocer. ¿Qué es el tiempo del hombre? Los días, las horas, los meses, los años. ¿Pablo está hablando de cronos? No. Entonces, ¿de qué tiempo está hablando? Del tiempo kairos. Él no habla de relojes, sino de oportunidades que Dios nos da. Hasta ahí. Ahora, aprovechando. ¿Qué es la palabra aprovechar? Pablo utiliza esta palabra aprovechar como un término de negocios. Aprovecha. Está en oferta. Dice 100 y ahora está con el 50% de descuento. Ahora te cuesta 50, pero si le quitas la etiqueta decía 50. Pablo utiliza ese término que significa rescatar, redimir, como si el tiempo estuviese secuestrado. Medio raro, ¿no? Pablo dice, los días son malos. Los días son malos. Ya vamos a explicar por partes qué significa esto, porque la verdad es medio confuso. Ya trayéndolo, a veces trayendo las palabras del original, se entiende. En este caso, como que nos confunde. Pero ya vamos a ir allá. Quiero centrarme en la segunda parte. Los días son malos. Pero aún así, mis hermanos, la maldad del mundo no es una excusa para que el creyente sea pasivo en su manera de vivir. La maldad del mundo es una razón para actuar con urgencia en nuestro camino. Bien, ahora, he explicado todo eso para ir por partes y poder entender mejor. Esta frase del versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, es como una conclusión lógica del versículo 15. ¿Sí? Es como una conclusión. Porque si andamos como necios, es porque tratamos el tiempo de otra manera. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo. Aquí Pablo utiliza la expresión comercial, la expresión redentora, aprovechando. El verbo griego es exagorazo, que es comprar fuera del mercado, que es rescatar algo antes de que se pierda, pagar el precio por algo valioso. Entonces, lo explico. Pablo no dice que tú tienes que reorganizar tu agenda.
No está diciendo eso. Dice que debes rescatar el tiempo porque está en peligro de perderse. ¿Cómo rescatas el tiempo? Que no es horas, minutos, no es calendario. Es el momento oportuno, la ocasión que Dios te da. El énfasis no está en cuánto tiempo tienes, sino en qué haces cuando Dios abre una oportunidad para ti. Para entenderlo mejor, vamos a ver algunas referencias bíblicas. Colosenses capítulo 4, versículo 5 dice: andad sabiamente, redimiendo el tiempo. Medio raro, ¿no? Eclesiastés 3, versículo 1 dice: todo tiene su tiempo. Hay tiempo para llorar, tiempo para reír, todo tiene su tiempo. Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Porque los días son malos. ¿Por qué debes aprender a contar tu tiempo? Por esa razón, porque los días son malos. Porque no es ingenuo ni optimismo superficial. Los días son malos no significa que solo hay dificultad personal. Significa que estamos viviendo en un sistema caído, que es hostil a Dios, que está dominado por el pecado. Vamos a regresar un poco a la historia. En Éfeso, el tiempo, los días eran malos. Había idolatría, había inmoralidad normalizada, había inmoralidad sexual. Practicar este tipo de sexo en el templo era algo normal, era algo santo. Había una oscuridad espiritual. Pablo dice: este siglo es malo. Este siglo es malo. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 19 dice: el mundo entero está bajo el maligno. El tiempo, mis hermanos, no es neutral. No trata a todos por igual. Ahora, mis hermanos, yo sé que hasta aquí esta parte resultó confusa. Y tal vez muchos no hemos entendido qué es aprovechar el tiempo y qué es redimir el tiempo. Yo soy claro, mis hermanos, soy sincero, porque es difícil de explicarlo. Así que yo he escrito una conclusión que me voy a permitir leerla con referencias bíblicas para que podamos entenderlo de mejor manera. ¿Sí? Este es mi último esfuerzo para hacerles entender. Dice, Efesios 5:16 enseña que el tiempo es un don espiritual. No es solo un recurso humano, sino es un don dado por Dios. Vivimos en un contexto hostil que desperdicia, distrae y corrompe nuestras vidas. La sabiduría cristiana se demuestra en cómo respondemos a las oportunidades que Dios nos da. Romanos capítulo 13, versículo 11 dice: conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Pablo dijo en su segunda carta a los Corintios: ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de la salvación. Jesús mismo vivió de esta manera. Él vivió con una urgencia sin estar ansioso por las cosas de este mundo. Él vivió con propósito sin desperdiciar su día. Y esta es la clave para entenderlo. Este versículo no nos llama a vivir acelerados, sino despiertos. Muchos cristianos aman la eternidad, pero desperdician el presente. Pablo dice que no debe ser así. El presente es donde se obedece, se ama, se sirve y se glorifica a Dios.
Pero, ¿cuáles son estas oportunidades que Dios nos da? En Efesios capítulo 5, versículo 3 al 7, Pablo describe lo que era normal en ese tiempo y en el tiempo actual. Inmoralidad sexual, mentiras, adulterio, fornicación. Así que cada decisión santa que tomemos en medio de esa normalidad es que estamos redimiendo el tiempo. Pablo entiende que el tiempo es limitado. Hay cosas que solo pueden hacerse hoy. Gálatas 6, versículo 10 dice: según tengamos oportunidad, hagamos el bien a nuestra familia, a todos. Según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. ¿Cómo lo entiendes? Mira, para aquí a un creyente y para aquí a un incrédulo. Y compara la manera de vivir. Ambos son pecadores. Ambos se han equivocado. Tal vez el uno no se arrepiente de sus equivocaciones y dice que todas son aprendizaje. El otro se arrepiente de su pecado y ha invertido tiempo en orar y en estar de rodillas delante de Dios, reconociendo su error. Ambos siguen caminando, ambos vuelven a pecar y el otro dice que es aprendizaje. Y el otro dice que no, que le ha fallado a Dios. Ambos se levantan un domingo en la mañana, unos se van al mercado y los otros están aquí escuchando la palabra de Dios. Vivimos en el mismo tiempo, pero el creyente está redimiendo el tiempo. ¿Ahora se entiende? Gracias, mis hermanos. Ahora sí pasemos al 17 y al final. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Ese, por tanto, es como un martillazo que nos pega. Pablo está diciendo, si no vives con discernimiento, vas a desperdiciar las oportunidades que Dios te está dando. No seáis insensatos. La palabra insensatos no describe a alguien con bajo coeficiente intelectual. No es alguien tonto. Sino, ¿qué es insensatos? Es que no discierne espiritualmente las cosas. En la Biblia, la insensatez es lo siguiente: vivir sin considerar a Dios. Reaccionar sin pensar conforme a la Biblia. Dejarse llevar por impulsos, por la cultura o por las emociones. Mira, Proverbios capítulo 12, versículo 15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión. Piensa en eso. El camino del necio es derecho en su opinión. El necio vive engañado y él cree que está en lo correcto. Puede decir, no hay Dios. No hay Dios. Si Dios existiera, no habría tanta maldad en el mundo. Si Dios existiera, no dejaría que estas cosas sucedan. Si Dios existiera, bajaría, nos miraría y nos defendería. ¿No es cierto? Y a veces todos hemos pensado de esa manera, alguna vez. Pero si yo estoy orándole al Señor, pero si yo estoy viviendo bien y ve lo que me pasa. Pero mientras más busco al Señor, pero mientras más hago, peor me está yendo. Dios no existe. Dios es fruto de la imaginación nuestra. El camino del necio es derecho en su opinión.
Pero el hombre sabio se detiene a examinar su camino y dice, bueno, en este mundo que Dios creó perfecto al principio, escogimos el pecado. Y hoy, consecuencia de nuestro pecado, es que el mundo vive como vive. Hemos escogido la maldad y estamos cosechando frutos de la maldad. Y culpamos a Dios en la ecuación cuando Él nada tuvo que ver. Pero es que Dios nos creó y Él sabía que íbamos a pecar. Él sabía que nosotros somos seres que no vamos a escoger a Dios libremente, así que envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros y redimir a aquellos que ha escogido. Proverbios 14, versículo 1 dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia, ¿qué hace? Con sus manos la derriba. Salmo 73, versículo 22. Tan torpe era yo, dice, que no entendía. No seamos insensatos. El insensato cree saber, pero no discierne. Si no, debemos ser entendidos. Y aquí está el contraste. Pablo no dice, sean más espirituales, sino entiendan. El verbo dice, comprende con la mente, discierne con juicio, aplica con obediencia. Vean, mis hermanos, que somos como guaguas. Decimos no creer en Dios y no leemos la Biblia. Ayer mencionaba esto. Es como esos niños que dicen, yo no quiero comer porque no me gusta. Pero prueba, ni siquiera has probado. No, pero ya sé que no me gusta. Al incrédulo hay que tratarlo como un niño. Darle una cucharada para que pruebe primero. Y a veces somos creyentes que hemos creído sin haber probado, que también es un error. Si decimos creer en el Señor, debemos pasar tiempo con Él. Si decimos creer en su palabra, debemos pasar tiempo en su palabra. Aplicarlo con obediencia. Bien, solamente quiero mencionar algunos textos bíblicos y concluir. Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Colosenses dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo le dijo a Timoteo, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. El creyente maduro piensa bíblicamente antes de actuar. Y el final, ¿de cuál es la voluntad del Señor? Mira, este texto me parece interesante porque muchas veces nos preguntamos esto, y es aquí donde quiero llegar. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Mucha gente pregunta, ¿pero cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Estoy buscando en qué soy bueno para cumplir su voluntad. Estoy buscando en qué tengo dones para poder servirle y cumplir su voluntad. Pero ¿será eso lo que dice la Biblia? Porque muchas veces vemos que cumplimos su voluntad o cumplimos el llamado que Dios nos dio cuando estamos sirviendo, cuando estamos predicando, cuando estamos evangelizando, cuando estamos en la alabanza, cuando estamos en la puerta, yo qué sé, mis hermanos. Pero eso no dice la Biblia. Eso es parte del servicio. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios?
¿Qué quiere Dios para tu vida? Y hay creyentes que no saben. No saben cuál es la voluntad de Dios para su vida. Según la Biblia y según Efesios, que acabamos de leer, la voluntad del Señor incluye que vivas en santidad, que vivas en luz, que vivas en sabiduría y en obediencia. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ya sabes cuál es parte de la voluntad de Dios. Es que esa voluntad no me gusta. Yo quiero cumplir la voluntad de Dios. Bueno, tienes que santificarte. Esa es la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cuál es la otra voluntad de Dios? Que la palabra de Cristo mora en abundancia en mí. Quien ignora la palabra no puede decir que busca la voluntad de Dios. Efesios 5:17 dice, la vida cristiana no se vive por instinto. La sabiduría consiste en discernir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya está revelada, no tiene alguien que venirme a profetizar. Ignorar esa voluntad es insensatez espiritual. Pablo no llama al creyente a adivinar qué es lo que tiene que hacer, sino a entender y a obedecer. ¿Quién es el ejemplo perfecto? Jesús. Jesús dijo en Juan capítulo 4, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Juan capítulo 6 dice, no he descendido del cielo, dice el Señor, para hacer mi voluntad. Él es Dios, mis hermanos. Y no ha descendido del cielo para hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mateo capítulo 26, versículo 39, registra estas palabras y dice, no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo entendió la voluntad del Padre y obedeció hasta llegar a la cruz. Muchos creyentes quieren conocer la voluntad de Dios para mañana, pero desobedecen la voluntad de Dios para hoy. El problema no es que Dios no hable, mis hermanos. El problema es que muchas veces no queremos entender lo que Dios ya ha hablado. Este versículo nos empuja a una fe pensada, obediente y centrada en Cristo. No a que improvises tu fe, mi hermano. Pablo no nos está llamando a vivir cada día más ocupados, sino a que tú vivas cada día más consciente de lo que estás viviendo. Vivir de manera real con lo que creemos. Pablo no te está preguntando cuánto sabes tú, ni cuántos años llevas en la iglesia, sino que nos pregunta algo medio incómodo. ¿Estás caminando como sabio o como necio? Eso es lo que pregunta Pablo. Porque el necio, mi hermano, también puede ser religioso. El necio también puede cantar, también puede predicar, también puede servir, también puede asistir. Pero vive en piloto automático, sin discernir la voluntad del Señor. El sabio, en cambio, entiende algo crucial. El tiempo es algo que no tiene devoluciones.
sabe que el tiempo no es infinito. A ver, pero seamos sinceros. El necio también lo sabe en parte. El 31 vas a ver, especialmente a los borrachos, llorando y confesándose, diciendo que han desperdiciado el tiempo y que este año van a cambiar. Que van a empezar con pie derecho. Por eso, hasta las 12 nomás me voy a chumar. De ahí para allá, limpiecito. Ellos también lo saben en ese sentido. La diferencia está en la decisión que tomamos después de saberlo. Es cómo vas a vivir este tiempo. En 3 días se acaba el año para nosotros. Estamos a pocas horas de que se termine este domingo incluso, este día. ¿Cuánto tiempo más vamos a desperdiciar? Prestemos oídos a las palabras de Pablo. Dice, vivamos conforme a la voluntad del Señor, neguémonos a las presiones de este mundo, no cedamos a los impulsos del corazón, ni a comodidad de la carne. Cristo mismo vivió así. Cada paso que dio fue intencional. Cada palabra fue una muestra de obediencia. Cada día lo entregó al Padre. Y cuando el tiempo se agotó para el Señor Jesús, llegó la oportunidad suprema. Y no retrocedió a esa oportunidad. ¿Cuál fue esa oportunidad? Ser condenado al asesinato en una cruz. Ese Jesús que murió asesinado en manos de culpables está vivo el día de hoy. Y por medio de la Escritura Él nos llama a vivir despiertos. No a que tú seas perfecto, mi hermano, pero que seas consciente. No a vivir acelerados, sino a vivir fiel. No que vivas improvisando, sino entendiendo a la luz de su palabra cuál es la voluntad de Él. Porque al final, mi hermano, la pregunta no será ¿cuánto tiempo tuvimos? Porque cuando estemos delante de la presencia del Señor, tiempo va a ser lo que nos sobró. Sino, ¿qué hicimos con el tiempo que Dios nos confió? Mirad pues con diligencia cómo andéis, que no seamos una iglesia que camina dormida, sino que aprendamos a vivir de manera sabia, que redime cada oportunidad, que camina cada día bajo el señorío de Cristo. ¿Cuánto tiempo tienes, mi hermano? ¿Cuántos años te quedan de vida? ¿Quién lo sabe? Si alguien lo sabe, levante su mano. ¿Cuántas horas, días o años te quedan de vida? No sabemos. ¿Cuántos años has vivido? Eso sí lo sabes. ¿Cuántos años le has dedicado al Señor? Bueno, no, ya. ¿Cuántos meses? ¿O cuántos días? ¿O cuántas horas? Es que, pastor, yo no tengo tiempo, de verdad. O sea, de verdad no tengo tiempo. Usted podrá ser un desocupado. Yo no. Pastor, yo me levanto, yo trabajo, yo me parto el lomo. Llego a la casa cansado. Estás tan cansado que llegas a ver TikTok. Estamos tan cansados
tan cansados que llegamos, ponemos una película y claro, a los 5 minutos quedas dormido. Pero tiempo es lo que tenemos, mi hermano. Mira, el insensato podrá decir, yo no tengo tiempo. El tiempo se pasa volando. Y podrá tratar de aprovecharlo en cosas buenas, entre comillas, cosas que no son pecaminosas. Dedicar tiempo a su esposa, tiempo a sus hijos. Pero ¿cuánto de ese tiempo invertido en el hogar de manera buena es edificante para el corazón de él y para el corazón de su familia? Sí, me hago entender el contraste de lo uno y con lo otro. Porque tanto el creyente como el no creyente puede hacer buenas obras, que Isaías las llama trapos de inmundicia. Sí sabes qué es un trapo de inmundicia, ¿no? Las mujeres, cuando tenían su periodo en esos tiempos, se ponían un trapo. Y este trapo se llenaba de sangre. A ese trapo se le llamaba trapo de inmundicia. Así que tú salgas a entregar caramelitos a los niños, puede ser un trapo de inmundicia. ¿Pero por qué, pastor, si estoy haciendo algo bueno? Sí, ¿cuál es tu intención cuando das eso? Pues sentirme bien, saber que he ayudado, saber que he puesto un granito de arena. Hemos escuchado eso, ¿no es cierto? He puesto mi granito de arena. El trapo de inmundicia. Ahora, si tú sales a hacer eso para la gloria de Dios, para que Él sea glorificado, esas obras son las que cuentan. Es diferente. Es lo mismo pero diferente. ¿Cuánto tiempo tienes? No sabemos, mis hermanos, cuánto tiempo tenemos. Puede ser que el Señor puso un límite el día de hoy a alguien. Y sea hoy cuando ese alguien se presente ante el trono de Dios y el Señor le pregunte, ¿qué hiciste con tu tiempo? La verdad, Señor, es que una de las cosas que a mí no me gustaba en la tierra era leer. Pastor, Señor, ¿por qué usted no se reveló en audio? Usted hubiese venido unos añitos después y todo quedaba grabado. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a discernir los tiempos, a esforzarnos por agradarle a Él. Porque si tanto decimos que le amamos, pues vivamos como eso. Amén. Póngase sobre sus pies, mis hermanos. Bendito Rey y Señor,